Bueno, al igual que hace un momento, por favor, coloquen su apellido y nombre en la lista del chat. Hace rato solo habían 14 personas presentes. Vamos a ver cuántos están ahora. Bueno, continuamos. Habíamos quedado hace rato en lo que les decía, ¿no? Al igual que las gram positivas, las gram negativas, que tienen una estructura en su pared muy compleja, que no solo se basa en los peptidoglucanos, por ejemplo, que tiene otras sustancias por las cuales están compuestas. Lo mismo sucede con las micobacterias. Tienen el ácido que les decía, el ácido mesodiamino pimélico, luego tienen un aminoácido importante que es la alanina, luego tienen ácido glutámico, glucosamida, ácidos murámicos, arabinosa, que es lo que habíamos visto al principio, ¿no es cierto? Y también presentan galactosa. De todo esto, probablemente su componente más importante es este, ¿no? Que es justamente el que nuestra atención va a buscar. Esta atención va a ir a unirse a estos ácidos micólicos y le van a dar, ¿no es cierto?, esa pigmentación rosada que vamos a evidenciar al microscopio. Pero dentro de la función estructural netamente que poseen los ácidos micólicos y además sus lípidos libres, es simplemente proporcionar una barrera hidrofóbica a la célula. ¿Tiene otros ácidos importantes? Sí, fosfolípidos y ácidos micoséricos, además de cierto tipo de ceras. La tinción idealmente se basa en colocar lo que es la fucsina. En algunos casos se utiliza tanto carbolfucsina o fucsina fenicada y esta debe ser calentada, eh, obviamente por debajo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo se hace, pero se utilizan las barras de tinción y por debajo del porta ya con la fucsina empapada en la superficie de la muestra, se empieza a calentar. Esto permite que las ceras, los lípidos y estos ácidos grasos que están en la pared permitan un paso adecuado hacia donde está la capa mayor donde hay mayor presencia de ácidos glicólicos. Esto nos va a permitir que estos ácidos micólicos agarren la tinción y sean adecuadamente pigmentados.
Una vez que han sido pigmentadas estas estructuras, cuando se vuelve a enfriar el, el porta con el agua, se utiliza lo que es el decolorante primario, que en este caso tiene una acción abrasiva. Este colorante es justamente el alcohol ácido. Y una vez que se utiliza el alcohol ácido, bueno, si es una célula que no es ácido alcohol resistente, se va a despintar por completo, ¿no es cierto? Y es en ese sentido que va a agarrar la pigmentación del otro colorante que vamos a usar, que es la contratinción. Y para esta contratinción se utiliza el azul de metileno. Si es una bacteria ácido alcohol resistente, ya va a estar teñida de rosado y el azul de metileno no va a fijar por nada. Pero si es lo contrario y no resiste al alcohol, va recién fijarse con este azul. Por ende, se va a pintar un tono azul celeste más o menos. ¿Cómo se realiza? Pues básicamente como lo que habíamos hecho la tinción de Gram. ¿Se acuerdan? Era una toma de muestra de la secreción faríngea. ¿De qué lugar sacamos la toma de muestra en secreción faríngea? A ver, yo voy a preguntar. Responde. ¿Dónde estamos? Al azar. Jesselyn, ¿no está? Hola. No entendí la pregunta. Hola, buenos días, doctor. ¿Por qué no responden cuando les hablo? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Que de dónde se extraía la muestra para hacer la tinción de Gram? Cuando han hecho ustedes tinción de Gram entre ustedes, ¿de dónde han sacado la muestra? Amígdalas, ¿Dónde más? pared posterior de la faringe. Exactamente. Entonces, una vez que tienen su muestra, sacan de lo que serían las amígdalas o la parte posterior, la pared posterior de la faringe. Esto van a agarrar como tal cual hicieron en la tinción de Gram. Agarran su porte, lo extienden, dejan secar. Luego, al igual que con la tinción de Gram, puede procederse a hacer una fijación con el mechero. Y después se procede a lo que es la coloración. En algunos casos, como ven acá, por debajo del portaobjetos se suele marcar un poquito para delimitar dónde es que está la muestra. Luego se utiliza el cultivo, ¿no es cierto? En lo que han tenido, en este caso, si estamos hablando de cultivo, pues es de ya bacterias que ya han sido cultivadas probablemente en un esputo o algo. Entonces esto se coloca y también si fuese una muestra fresca de secreción, por eso dice cultivo líquido, se, eh, se inserta, ¿no? En el portaobjetos y se tiene para secar en el aire o se puede utilizar en el mechero para que se pueda fijar. Deme un momento, por favor. Me están hablando los compañeros que no pueden entrar al enlace. Dice, un momentito, por favor.
Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, continuemos. Entonces, esto ya hemos visto. Una vez que ya tienen, ¿no es cierto? Determinado que van a hacer la tinción de Sil-Nielsen, necesitan alistar su material, así como alistamos la anterior vez para tinción de Gram, ¿no? Teníamos ahí los frasquitos, teníamos nuestros portas, nuestro bajalenguas, el hisopo necesario para la toma de muestra. Para esto vamos a utilizar ¿qué? Como colorantes, la fucsina fenicada, como les dije, o carbolfucsina. Azul de metileno es el otro colorante. Y luego tenemos un decolorante que sería el alcohol ácido. Obviamente, además de esto, necesitamos el microscopio para nosotros observar y el aceite de inmersión porque utilizamos una lente de 100 aumentos. Acá tienen una tablita muy similar a la que tienen ustedes que realizar en su guía práctica, por si acaso, que les habla acerca de los pasos, qué método se utiliza y qué es lo que se va a pintar tanto en una célula alcohol ácido resistente y en una que no es ácido alcohol resistente. Entonces, por ejemplo, si utilizaríamos la decoloración, como ven acá, ¿a través de qué método? El alcohol clorhídrico o el alcohol ácido. Esto se pone aproximadamente unos 30 segundos. ¿Y qué va a pasar con las bacterias ácido alcohol resistentes? Su nombre lo dice, ¿no? Van a resistir esta decoloración y van a permanecer con el colorante primario que hubiese sido la fucsina. Entonces van a permanecer entre rojo a rosa. Si se trata de una bacteria que no presenta ácido alcohol resistencia, esta se va a decolorar. Va a estar totalmente clara y no va a agarrar el pigmento. En su contraste, una vez que utilicemos la contratinción, utilizamos el azul de metileno y cuando hablamos de una bacteria ácido alcohol resistente, esta va a permanecer rosada porque ya agarró, ya fijó la tinción del primer colorante, que era la fucsina. Entonces, en esta bacteria no cambia, sigue rosada. Pero si hablamos de una bacteria ácido alcohol no resistente, al haber estado clara totalmente la muestra en el procedimiento de decoloración, acá recién va a fijar color. Se va a teñir de azul. Y bueno, no es que se va a decolorar porque ya no se utiliza otro colorante, esto solamente es una contratinción como para hacer una revisión. Y cuando vayamos nosotros a observar al microscopio, vamos a ver justo esto, ¿no? Que si son las ácido alcohol resistentes, vamos a ver bacterias rosas o un poco más intensas fucsias, y aquellas que no lo son van a ser azules o celestes. Eso está claro, ¿verdad? Porque algo Sí, así es lo doctor. que tienen que hacer en su tarea. Bueno, el procedimiento, así el paso a paso que deberíamos realizar. Tenemos la aplicación de la fucsina como paso uno, ¿no es cierto? Como ven ahí, se utilizan las varillas de tinción. Luego se calienta esta, esta muestra, como ven ahí, por debajo de del portaobjetos. Existe una emisión de vapores donde generalmente se dice que tienen que ser hasta que la muestra emita 3 vapores. Esto no quiere decir que ustedes dejen ahí el mechero o el fuego los 5 minutos o un tiempo prolongado. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder si yo dejaría ahí mi mechero? ¿Se quemaría? Exactamente, se va a incinerar mi muestra, ¿no es cierto? La idea es pasar y pasar y pasar y pasar
hasta que vaya calentándose poco a poco. Una vez que sucede esto, se deja enfriar un poco y se lava con agua. Luego se procede a utilizar el alcohol ácido para ver si de esta manera se decolora o mantiene su coloración primaria. Una vez que se hace el proceso de decoloración, se vuelve a enjuagar nuevamente con agua. Una vez que se hace esto, se procede a utilizar la contratinción. En este caso, como les había mencionado, es el azul de metileno. Y se deja actuar. Pasa el tiempo que se deja actuar y otra vez se vuelve a lavar con agua. Y se deja secar o se escurre el sobrante de agua. Posteriormente con esto ya estaríamos directamente listos para pasar a la observación al microscopio. Y es como esto que ustedes van a ir viendo. Esto es lo mismo. Procedimiento para la tinción de ácido alcohol resistente. Ponen una gota de agua, en esa gota de agua ponen su muestra de cultivo, si es que ya tienen un cultivo, y extienden sobre el agua esa muestra y fijan esto hacia el mechero, en la llama del mechero. Cubren, ay, perdón, cubren la muestra con fucsina y ahorita en el video que les voy a mostrar que es más gráfico, van a entender por qué se tiene que utilizar acá bastante fucsina. Una vez que ya tienen su muestra empapada, van a ir calentando su muestra hasta, como les dije, que haya emisión de 3 vapores, generalmente suelen decir. Y, o si no, en su defecto, 5 minutos. Pero como les digo, no tiene que ser un fuego directo, no tiene que ser un fuego que esté constantemente ahí debajo, sino pasadas y pasadas, solamente como para ir calentando y que ese calentamiento vaya poco a poco haciendo que estos elementos grasos de la pared celular vayan permitiendo el paso del colorante primario. Una vez que tienen ya el procedimiento calentado, proceden a lavar con agua y después de lavar con agua utilizan su alcohol ácido. Dejan que actúe un tiempo y pasan a utilizar el azul de metileno. Una vez que también el azul de metileno hace su efecto, pasan a lo que sería lavar con agua y dejar secar. Y posteriormente pasamos a la observación de las células al microscopio y nos daría un resultado así. En este caso, esta muestra es positiva o negativa. Negativo y positivo, ¿no? No puede ser negativo y positivo, ¿no? ¿Qué creen que es esto? A negativo, entonces, no, ¿Por qué negativo? por su tinción rosada, tipo rosado. Pero más bien si es rosado es positivo, pues acuérdense que les he dicho, las células a ácido alcohol resistentes permanecen rosadas. Y si hay células ácido alcohol resistentes, estamos hablando que sí existe el bacilo del micobacterio. Entonces esta muestra es positiva. Si bien están viendo células celestes, pero eso no quiere decir que sea negativo. Ahorita les voy a explicar cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Cómo van a interpretar? Como les había dicho, se observa en el microscopio con el objetivo de 100 aumentos. ¿Cuándo va a ser una muestra positiva? Cuando se muestre o se evidencie más de uno o más de 3 por campo. En realidad hay ciertas reglas que son un poco confusas. Por ejemplo, a ver, les digo textualmente alguna que generalmente se ven en los protocolos. Les dicen, cuando hay 1 a 2 en 300 campos, es negativo. Cuando hay 1 a 9 en 100 campos, aquí ya se considera positivo. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, a ver, traduciéndolo a lo sencillo, tendrías que estar observando 100 campos y si en esos 100 campos tienes 1 a 9 bacterias, es positivo.
Pero si esto lo tuviesen que resumir a algo más sencillo en vez de analizar 100 campos, se podría decir que cuando tienen entre 1 a 3 por campo, ya es una prueba positiva. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, esta, si se fijan, aquí hay 200 por campo, hay un montón de rosadas, ¿no es cierto? Entonces es totalmente positiva esta muestra. A diferencia de esta otra, que esta todo es azul, todo es celeste, parece un cielo y nada más. Entonces, esta es negativa. Ahí no existe ni una sola por campo, ni una sola alcohol ácido resistente, o sea, ninguna sola rosada. Está clara esta parte, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces esto es como un pequeño resumen esquemático de lo que se hace. Por el lado izquierdo tenemos aquellas que sí son ácido alcohol resistentes y por el lado derecho aquellas que no lo son. Cuando hacemos la fijación, bueno, van a mantenerse claras, ¿no es cierto? Imagínense esto como el porta. Cuando utilizamos el colorante principal, se van a marcar ambas de rosado. Pero cuando pasamos a la decoloración, las que sí son ácido alcohol resistentes van a permanecer normalmente rosadas o rojas. En cambio, las que son ácido alcohol no resistentes van a decolorarse por completo y van a volver a su estado como cuando estaban al principio. Y aquellas que son ácido alcohol resistentes, cuando utilicemos la contratinción, en este caso el azul de metileno, no van a fijar nada, van a quedarse rojas como al principio. Cosa que sí, las ácido alcohol no resistentes van a recién agarrar este pigmento, porque estaban claras antes. Entonces, esto es un pequeño esquemita de cómo es la tinción. Ahora, esto es un poco un resumen igual de lo mismo que ya hemos visto. Y acá tienen otra muestra. Si se fijan, esta igual es totalmente positiva. En un campo hay como 15. Entonces, esta muestra igual es positiva. ¿Qué utilizan? Esto es igual otro resumen esquemático. Fucsina fenicada, alcohol ácido y azul de metileno. ¿Qué van a encontrar? Si son bacilos ácido alcohol resistentes, van a estar rojos rosados. Y si son bacilos no resistentes, van a estar azul o celeste. Los resultados. Como les había dicho, se utiliza el microscopio con el objetivo de 100 aumentos para identificar estas, que son las bar. Acá hay bastantes, entonces esta prueba es positiva, a diferencia de esta que es negativa. ¿Ok? Se tiñe de azul o celeste. Ahora, como les había dicho, les voy a mostrar un video que detalla toda la técnica, pero de manera gráfica. Entonces se las voy a mostrar ahorita. Denme un momento, por favor. ¿Me confirman si se ve y se escucha, por favor? Nuestro tema de hoy. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a ver este video y ya con eso para ir cerrando después con alguna duda o alguna otra cosa que haya quedado suelta y ya, nada más. Hoy es la tinción de Ciel-Nielsen. Cuando a nosotros nos piden una vaciloscopía o una muestra de secreción bronquial, a veces también en los líquidos se realiza tinción de Ciel. En el caso de una vaciloscopía, lo ideal es que nosotros hagamos el extendido con un palito de madera. Fíjense que yo estoy cortando y la idea es que me queden esos pedacitos en un extremo, porque ahí se va a agarrar mejor mi muestra. Ya no necesito que sea liso, por eso es que se corta con la mano. Mezclo mi muestra de la zona donde más fea se vea. Fíjense, eso es moco puro, entonces no necesito escoger. De donde se vea moco, donde se vea sangre. Y se realizan movimientos en redondos. Ya la idea es que la muestra sea bastante homogénea,
que en todos lados haya la misma cantidad. Entonces hago círculos, círculos, círculos en un aproximado de 2 por 3 centímetros. Ahí se logra apreciar mejor. Que no sea demasiado grueso, pero tampoco demasiado delgado. Listo. Ahora, si a mí me llega una muestra de líquido pleural, una muestra, cualquier otra muestra a la que le estén pidiendo tinción de Ciel, que no sea una vaciloscopía, puedo hacer mi extendido con el ANSA. Se puede, pero siempre que tengan la posibilidad, mejor es con el palito, porque me agarra una mejor muestra. ¿Cómo hago? Esterilizo mi ANSA, enfrío, tomo también la muestra y voy a realizar mi extendido, básicamente de la misma forma. Listo. Esterilizo mi ANSA nuevamente. Fíjense, ahí está el extendido. Y una vez listo, voy a proceder en cualquiera de los casos a fijar mi muestra, ya saben, dándole unas 2, 3, 4 pasaditas por el fuego. Y ya está listo para llevar a teñir. Voy a teñir solamente una de ellas, puesto que la idea es que ustedes aprendan el método. La tinción se llama tinción de Ciel-Nielsen, que viene siendo nuestro tema. Colocamos sobre la rejilla. El primer colorante es la fucsina fenicada, pero no es la misma que la de Gram, hay que tener cuidado. Fíjense la diferencia. En la tinción de Gram yo solo colocaba colorante donde estaba mi muestra. Aquí es necesario que yo llene el portaobjeto con el colorante. ¿Por qué? Porque después voy a pasar por debajo con el fuego, voy a flamear y si tiene muy poquito se me va a quemar y yo no quiero quemar. ¿Qué es lo que quiero? Que las paredes de mi bacteria, si es que estuviera presente, del Mycobacterium tuberculosis, que se llaman también bacilos ácido alcohol resistentes, se abran para que el colorante pueda penetrar. Con ese fin es que yo flameo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 5 minutitos. Lo ideal es hasta la emisión de 3 vapores. Fíjense, yo paso por el fuego, empieza a soltar humo, que ese es el vapor, aparto. Nuevamente, veo el humo, vuelvo a apartar. Así, ya hasta la emisión de 3 vapores, que es un aproximado de 5 minutos. Apago mi fuego, ahí se notan los vapores, y luego voy a dejarlo enfriar un poco para que las paredes nuevamente se cierren, porque ya penetró el colorante si es que estaban presentes los bacilos. Y vamos a lavar. Siempre la lavada se hace por la parte trasera, de tal forma que yo le puedo echar el chorro y no va a caerse mi muestra. Listo. El siguiente colorante, en este caso se denomina alcohol ácido, que viene siendo el decolorante en la tinción. Colocamos y ese lo vamos a dejar un aproximado de 15 a 30 segundos. Si yo veo que a los 15 ya se perdió el color, lo enjuago. Si todavía le falta, pues lo dejaré hasta los 30 segundos. Depende mucho del grosor del extendido que ustedes hayan realizado. Nuevamente voy a lavar. Y voy a colocar el último colorante, que vendría a ser el llamado azul de metileno. Listo. Ese se queda por un aproximado de 3 a 5 minutos. Mientras más tiempo lo deje, mejor, porque este colorante funciona como colorante de contraste. ¿Qué significa? Que me va a teñir todo el fondo para que así yo logre apreciar con más detalle los bacilos ácido alcohol resistentes que se me van a teñir con la fucsina, por lo tanto se van a ver rosados en un fondo azul. Si lo dejo muy poco tiempo no me va a teñir muy bien y me va a ser más complicado visualizar los bacilos que yo estoy buscando.
Nuevamente vamos a lavar. Y ya está listo. Vamos a dejar secar para poder, una vez seco, observar en el microscopio con el objetivo 100 por con ayuda de aceite de inmersión, porque es una tinción. ¿Qué es lo que observamos? Fíjense, ahí tengo una lámina. Esos rosaditos son los bacilos ácido alcohol resistentes, los tienen ahí con las flechas, que se denominan también Baar o bacilos de Koch. Ahí tienen otra imagen y ahí se pueden apreciar los rosados donde están las flechas. Bueno, como han visto, ese es el procedimiento, ¿no? Es sencillo, no es nada complicado, solo es cuestión de seguir adecuadamente los pasos. Es todo lo que ya hemos hablado, todo lo que ya hemos ido viendo, solamente que es diferente verlo cuando se realiza, ¿no? Que solamente ir diciéndolo y diciéndolo para entender igual ciertos pasos que quizá quedan ahí sueltos. ¿Hay alguna duda del procedimiento o de la tinción como tal? ¿O de la estructura bacteriana quizá? No, doctor, todo se entiende. Ya, perfecto. Entonces, eso sería todo respecto a la clase. Nos vamos a ver más tarde en la clase teórica. Si no hay más preguntas, entonces acá finalizamos la clase. No hay preguntas, ¿verdad? De ningún tipo. Todos recuerden haber puesto su nombre al chat para tema de asistencia. Más tarde vamos a pasar de nuevo, doctor. Claro, la clase teórica, a la hora de siempre, a las 12. Ay, ay, ay. Gracias, Doc, que ahí vamos a estar. Listo, pues entonces nos vemos. Hasta luego, buenas. Hasta luego, Una doctor. pregunta. Sí, dime. ¿Va a ser el mismo enlace de Zoom para la clase teórica o va a mandar otro? Les voy a mandar otro. Ahí ya está bien. Gracias, hasta luego. De nada, hasta luego.